Vamos a ver lo que es una curva de ajuste no lineal. Recuerden que nosotros usamos el método de regresión, ¿va? En el método de regresión, por ejemplo, en el método de regresión polinómica que miramos, nosotros tenemos curvas de esta forma, ¿va? Y igual, y en general, como es un polinomio, es a sub n x a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más hasta a sub 1x y a sub 0. En el caso que miramos nosotros fue a más bx, que es regresión lineal, ¿va? Siempre que miren regresión lineal, ya saben que es la curva de ajuste. Luego está esta forma de aquí, que esta sería regresión cuadrática, ¿va? Y así sucesivamente, ¿va? Etcétera aquí. Bien, ¿qué sucede? Nosotros ahora vamos a ver curvas de ajuste no lineal. En este caso, son casos simples, ¿va? Entonces, en el caso de curvas de ajuste no lineal, tenemos curvas, por ejemplo, de este tipo. Existe una gran infinidad, ¿va? Podemos tener, por ejemplo, puedo tener a e a la bx, que sería una curva mm, exponencial, ¿va? Podemos tener, por ejemplo, una exponencial, pero con un polinomio lineal. Podemos tener, por ejemplo, este de aquí, que es un caso de polinómica, pero no con todos los términos. Podemos tener, por ejemplo, algo así. Y así, diferentes, hasta trigonométricas podemos tener ahí. ¿Qué es lo que sucede? En la deducción del método de regresión de mínimos cuadrados, nosotros usamos lo que se aprendió en el cálculo 2, que tiene que ver con la minimización de funciones, que si recuerdan bien, la minimización consiste en agarrar la derivada de la función y igualarla a cero, voy a encontrar los puntos críticos y buscar cuál es el mínimo. En el caso de la regresión lineal, es bien simple, ¿va? Porque solo hay que hacer dos derivadas parciales y me van a salir dos ecuaciones normales que resolver. Y en general, en la regresión polinómica, lo que sale es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por métodos matriciales, ¿va? De álgebra lineal, es bien fácil de determinar la solución. Pero en las curvas de ajuste no lineal, ya se complica la situación porque el sistema de ecuaciones normales que aparece ya es un sistema no lineal. Entonces tendríamos que aproximarlo. Entonces, para evitar eso, ese procedimiento, lo que existe es el proceso de linealización. Entonces vamos a ver qué es el proceso de linealización. Entonces venimos nosotros y empezamos a ver lo que es eso, proceso de linealización. Entonces, nosotros tenemos una curva y igual a f de x, así como aparece arriba. Y igual a f de x, o pueden ser otras variables según el problema de ingeniería que estemos utilizando. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos llevarlo, cuando esta curva de ajuste es no lineal, queremos llevarlo a esta forma de aquí. Y ponemos y y x en mayúscula.
para hacer énfasis de que son diferentes a esta X y Y minúscula que están aquí, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros vamos a hablar de esto que es ese proceso de linealizar. Es llevar esta expresión mediante métodos algebraicos a esta expresión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros es esto de aquí, este A y este B son los parámetros por determinar, ¿va? Esas son las incógnitas que debemos determinar. Y son las que aparecen en las ecuaciones normales, ¿va? De la curva de ajuste lineal, ¿va? Pero esta Y y esta X, como van a ser distintas a esto, lo que debemos de lograr nosotros en el proceso algebraico es que esta Y sea una función que dependa de X y de Y. Y que esta de X que está aquí sea otra función que dependa de X y de Y. En general, estoy hablando. Puede ser que esta Y mayúscula solamente dependa de X, o solamente dependa de Y, o dependa de ambas. Lo mismo para la X mayúscula. Y esta A, esta constante A, que es el parámetro por determinar, entonces tiene que estar solo. Y esta constante B también tiene que estar sola, solo que multiplicando esa función G de X lleva. Y ahí nosotros hacemos el cambio de variables para llevarlo a esa forma. Entonces, practiquemos con el primero. Ejemplo. Imagínense que solo vamos a ver el proceso de linealización. Imaginen que me piden que linealicemos las siguientes curvas. Entonces venimos nosotros, vamos a linealizar la curva, la primera. Quiero hacer esta de aquí. Número 1. Y igual a E a la BX. Entonces nuestra expresión Y igual a E a la BX tenemos que llevarla a esta forma, ¿va? A Y mayúscula igual a más BX. ¿A qué nos lleva eso? A que tenemos que, de alguna manera, mediante un proceso algebraico, tratar de separar esta expresión AE a la BX. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué procedimiento algebraico me permitiría a nosotros bajar esto de aquí? Esta BX, porque no ocupo que esté ahí en la exponencial. Logaritmo natural. Correcto. Entonces vamos a usar logaritmo natural porque es el más común, ¿va? Aunque podemos usar cualquier logaritmo de cualquier base, ¿va? Entonces venimos nosotros y decimos, vamos a aplicar logaritmo natural de Y logaritmo natural de AE a la BX. ¿A qué nos lleva esto? A que en el lado derecho yo puedo separar por regla del producto, en los logaritmos, que es logaritmo natural de A más logaritmo natural de E a la BX. En primera instancia, separo este producto que está aquí. Luego, como tengo un logaritmo natural y tengo una exponencial, por las mismas propiedades, como la exponencial es la inversa del logaritmo natural, entonces aquí nos quedaría que solamente bx. Y aquí es donde empezamos a analizar. Fijan que la forma que tenemos que llevar es una variable nueva y mayúscula que es igual, y aquí hay dos términos, ¿va? Una constante sola más otra constante por otra expresión, ¿va? Entonces, ya aquí, si observan, ya lo logramos. Este que esté aquí sería ¿quién? Este sería el f de x lleva. Aquí está la constante sola. Entonces, este que sería a, ¿va? Aquí está otro parámetro por determinar, esa constante, y este sería el b. Y esta parte de aquí sería esa función g de x lleva. Entonces venimos nosotros y decimos, definimos a quién. Definimos y mayúscula va a ser quién.
va a ser logaritmo natural de y. Y x mayúscula va a ser x minúscula. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, aparte de esos dos voy a poner también quiénes son los parámetros a mayúscula y b mayúscula. A mayúscula va a ser logaritmo natural de a y b mayúscula va a ser b. Entonces, esto que implica que yo ya tengo esta forma. Y igual a más bx con lo que hemos definido anteriormente. Y ya la tengo linealizada. ¿Estamos claros en este proceso? Uno de los errores comunes que he visto es que, como se explica con este primer ejemplo, que usamos logaritmo natural, se piensa que todas las demás linealizaciones hay que usar logaritmos naturales, y no es así, va. Bien, vamos a ver entonces el 2 que tiene una X ahí, va. Licenciado, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿en qué caso, o sea, podríamos identificar si utilizamos el logaritmo natural o el logaritmo de base 10? En este caso, como es una E la que está aquí, Ujú. nos sirve mejor el logaritmo natural porque es más fácil Ok, simplificar esta expresión, va. Pero si fuera un 10, por ejemplo, usamos logaritmo base 10, o un 2, logaritmo base 2. ok, listo. Muchas gracias, licenciado. Cheque, perfecto. Número 2, vamos a ver. Y igual a x e a la bx. Quiero separar eso. Entonces, ¿qué idea usamos? ¿Qué idea podríamos utilizar? Viendo el ejemplo 1. ¿Qué idea podemos usar para este? Uso lo mismo del logaritmo natural. Sí, Sí, va. Vamos a ver. Sería el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de ax e a la bx. Va. Aplicamos propiedades del logaritmo. Aquí quedaría logaritmo natural de a más logaritmo natural de x más logaritmo natural de e a la bx. Ya, porque tengo ahí tres términos. Va. Luego, ¿qué haríamos? Tendría logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de a más logaritmo natural de x más, aquí nos quedaría bx. ¿Qué observan ahí? Hay un término como que está ahí de más, ¿va? ¿Cuál es el término que está de más? logaritmo natural de x. Ajá, entonces, ¿qué hacemos con él? Lo pasa para el otro lado a dividir. Ve, lo pasa al otro lado, del lado izquierdo. Ajá, sería logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x, pues, igual al logaritmo natural de a más bx. Y este del lado izquierdo podría simplificarlo y ponerlo así, va. Logaritmo natural de y sobre x. Bien, y entonces nos lleva a qué? A que definimos a quién. ¿Tiene alguna duda? ¿O no? ¿Quién sería y mayúscula? Logaritmo natural de y entre x. Ajá, logaritmo natural de y entre x. El x mayúscula sería X minúscula. x minúscula. Ajá. El a Logaritmo natural de a. y el b mayúscula sería B b, va. minúscula. Ajá. Y entonces ya esto nos lleva a esta expresión. Voy a trabajar ahora con esa regresión lineal, ¿va? A eso vamos a linealizar. Si se fijan, como nosotros trabajamos con tabla de datos, entonces lo que nos lleva es que en un principio, yo tengo una tabla que tiene a x y y minúscula, ¿va?
Pero con el proceso de linealización, yo lo llevo a esta forma y lo que me va a aparecer es otra nueva tabla que va a ser X mayúscula y Y mayúscula. En este caso, en este ejemplo en particular, esa X mayúscula va a ser el mismo X. Entonces, mi nueva tabla, lo único que tendría que hacer que es copiar los mismos valores de X, de la tabla original. Pero en el Y mayúscula, tendría que hacer ¿qué? Tendría que calcular los logaritmos naturales del Y minúscula entre X minúscula. Y esa va a ser mi nueva Y. Y luego ahí empieza el proceso de linealización y voy a encontrar a quién. Al valor de A mayúscula y al valor de B mayúscula. Y después solo tendría que hacer un despeje para encontrar el A y el B de la curva. Bien, ¿tienen dudas con el segundo? Así pasamos, creo que puse el tercero. Voy a usar este de aquí, porque este es similar, va con un logaritmo. El último es AX entre B más X. Tercero, vamos a ver, vamos a linealizar este. AX entre B más X. ¿Qué haríamos en este caso de aquí? Multiplicar el b más x por el y. Voy a seguir sus indicaciones. Y por B más X. Recuerde que este es un proceso algebraico, entonces depende del álgebra de cada quien. Va. Ya tengo eso ahí. Podrían aplicar logaritmos. ¿Podría aplicar logaritmo? Sí, vamos a ver. Este voy a poner aquí. Idea 1. Idea 2. Aplico logaritmo. Ya tenemos ahí. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? El que dijo la idea 1, ¿qué podría hacer ahí? Es que el problema es que queda la y con el b y queda también y con x. Si multiplico, queda así, va. Ujú. Me queda Y con B, va. Sí. Y yo que tengo que tener aquí en el lado izquierdo una función que dependa solo de quién, de X y de Y, va. Ujú. Pero podría ser que pasara a quién, a YB, va. Se podría. Para que solo quede aquí YX, por ejemplo. Y aquí menos YB. Por ejemplo, ahí ya tengo una función que depende de X y Y. Pero ahora, ¿qué pasa con los parámetros? Recuerden que en la otra forma tiene que quedar que un parámetro A solo va. Más otro parámetro B por otra X mayúscula, que es otra función que depende de X y Y. Pero aquí, ¿qué tengo? Tengo el parámetro A con X y tengo el parámetro B con Y. Se podría dividir entre Y. Entre Y. Vamos a ver. Quedaría así, va. No, X entre igual X. entre Y. Va, me dijeron este, aquí voy a poner de aquí a aquí sería idea 3, va. Están diciendo que podría agarrar esto y divido entre X mejor. Sí, mejor entre X. Entonces, si sigo con la idea 3 de aquí, de esta idea 1 salieron otras dos, ¿qué podría hacer aquí? Como ya es un solo denominador, puedo separar, va. Sería así, va. AX entre Y, va. Y el otro sería menos B. ¿De acuerdo? ¿Y en el otro cómo quedaría? Y igual a qué? Aquí quedaría AX entre X, A va. Y aquí tendríamos, voy a poner B
por y sobre x. Ya vamos a continuar con la idea 2. Entonces, tengo esta expresión de aquí. Podría reacomodar esto y ponerlo así, va, menos b más a x sobre y. Y este se queda así. Entonces, tendríamos que tiene la forma de la linealización. Y en efecto sí, solo que aquí dirían, ¿quién es y mayúscula? Y mayúscula sería x, va. El x mayúscula, X entre Y ajá. El a, sería menos B. y el b mayúscula sería A. a. Ahí está. Bien, entonces, sí, está bueno el proceso de linealización. Vámonos por la idea 4. Perdón, tendría que y igual a, en este caso sería, lleva. X, ¿quién sería? ¿Quién sería el X? Sería y sobre X, va. El A sería A y el B mayúscula sería menos B. Y ya tengo el otro proceso de linealización. Entonces sí es posible por los dos lados, va. De la idea 1 entonces salió la idea 3 y la idea 4. Y ya tengo esas dos linealizaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando empecemos a construir la nueva tabla para la cual vamos a hacer regresión lineal, en este caso de la idea 3, tendríamos que hacer las x, los nuevos valores de x tendría que ser ese cociente, va, x sobre y. Luego los nuevos valores de y serían los mismos x. Y después usaría la regresión para encontrar el a mayúscula y b mayúscula y después hacer un despeje, va, para encontrar los originales, va, a y b. Y aquí cambia que la nueva tabla, va. ¿Cómo sería? Ahora cogemos la idea 2. Vamos a ver si es posible con la idea 2. ¿Qué podría hacer después de ahí? Aplicar las propiedades del logaritmo. Aplico propiedades del logaritmo, que quedaría logaritmo natural de ax, va, menos logaritmo natural de b más x. Ya se miran dos términos ahí, va. Y aquí está la logaritmo natural de y solo. Muy bien, por ahí. ¿Cuál sería aquí el inconveniente? Podría separar este ax también, va. Que es el logaritmo natural de a más logaritmo natural de x menos logaritmo natural de b más x, va. Pero tendría tres términos. Y solo tendría que tener dos aquí. Podríamos agarrar las ideas del ejemplo 2 y pasar este logaritmo de x a restar, va. Y nos quedaría ya de un solo simplificando por propiedades y entre x. ¿Cuál es el inconveniente aquí? El logaritmo de b más x. Este va. Tendríamos que, no puedo sacar esa vez, no, ¿cómo? Si yo tengo una suma ahí. Entonces, nos lleva a que esto de aquí es mal camino. La idea 2 es un mal camino. Pero la idea 3 y la idea 4 que salieron de la idea 1 sí son factibles. Se podría
por ejemplo, simplificar por todos estos pasos algebraicos que hicimos aquí. Y sí, va, sí podríamos. Sería, por ejemplo, agarrar y igual a ax entre b más x. Hago el recíproco. Me quedaría aquí 1 sobre y. Aquí me quedaría b más x sobre ax. Y con el recíproco lo que logro es que en el denominador ya solo queda un término. Antes solo habían dos. Entonces, eso no me permite separar las fracciones. Y con 1 sí va. Entonces podría tener 1 sobre y igual a, separando aquí sería b sobre a por 1 entre x más 1 sobre a. Y ya tengo otra linealización. Ya en este caso aquí, el y mayúscula sería 1 sobre y. El x mayúscula sería 1 sobre x. El a sería 1 sobre a. Y el b sería b sobre a. Si se fijaron, tenemos que de una sola curva de ajuste tenemos tres formas de linealizarla. Y las tres son factibles. Alguien podría decir, no me gusta esa 1 entre x, entonces podría multiplicar por x. Multiplico por x toda la expresión y le queda x sobre y, b sobre a, más 1 entre a, x. Y sale otra linealización. Y es x entre y, x es x, ¿va? El a es b sobre a y el b mayúscula sería 1 entre a. Y ya tengo otra linealización.